Hola, en este video te enseño a hacer este vestido satinado. Comenzamos por el trazo. En la caja de descripción te dejo el link de descarga de mis plantillas básicas y el video de cómo armarlas. Te enseño a escala cómo modificarás el trazo para sacar tus moldes. En tu plantilla básica calcada, vas a eliminar la pinza del busto doblando como ves aquí, pero antes haz la forma que te gustaría que tenga tu escote. Después, marca una línea en el centro del hombro y haz una línea desde ese punto hasta el punto O como ves en pantalla. Afina las líneas, dobla y pega la pinza. Recorta por la línea que hiciste, llegando hasta donde comienza la pinza que eliminaste. Pega papel para completar donde falta y ahora sí, elimina la pinza de cintura de esta forma. Afina también la línea de costado para trazar lo largo del vestido. Mide desde la cintura hasta el largo que quieres que tenga tu vestido. Mide también el punto más alto de tu cadera y ambos puntos escuádralos en el molde como ves. Mide el contorno cadera, divídelo entre 4 y esa medida la vas a dar en las líneas que escuadraste. Ahora une esos puntos de esta forma para formar el vestido. Harás los mismos pasos con el trasero, lo único diferente es que en el centro darás un extra de media pulgada para el cierre. Saca los moldes en limpio y da las siguientes costuras. Así se verán tus piezas cortadas y te dejo mis recomendaciones de tela. Pasamos a cortar nuestros moldes. En este caso cortaremos 2 frentes y 2 traseros. Uno para armar original y otro para forro. Unimos las pinzas de los delanteros de la siguiente forma, frente con frente a los 3/8 que dejamos de costura. Colocamos las piezas traseras frente con frente y unimos por los costados. La parte recta quedará en el centro para colocar ahí el cierre. Unes los costados a 3/8 y te quedará una pieza completa como esta. Una para el original y otra completamente igual para el forro. Haremos 4 tiras largas para los tirantes. Puedes ayudarte de un volteador para que sea más fácil hacerlas. Acomoda las 2 piezas completas frente con frente y coloca los tirantes como ves en el video. Deben quedar los tirantes entre el forro y el original. En el trasero, marca el centro de la espalda sin contar la costura para ubicar los tirantes traseros. Ya acomodados los tirantes, coloca alfileres para unir pieza delantera y trasera junto con los tirantes dentro. Unes todo el contorno de arriba de lado a lado. Ya que lo unas, se verá así.
Harás una sobrecostura hacia el forro, enviando las costuras a ese lado y dejando los tirantes hacia el lado original. Ahora verás que se acomoda mejor. Pasamos a poner el cierre. Utilizarás un cierre invisible, el cual vas a colocar de esta manera. Te puedes ayudar de un pie de cierre invisible como este. Los puedes encontrar para máquina industrial y máquina casera en tiendas de insumos para costura. Puesto en ambos lados se verá así. Lo que te quedó sin cerrar donde no alcanzó el cierre, lo vas a cerrar de esta manera, desde el tope al que llegaste con la costura del cierre hasta abajo. Ahora forraremos el cierre doblando la pieza frente con frente como ves en pantalla. Y dando una costura por el lado de la que ya hicimos poniendo el cierre para que nos quede embolsado. Se verá así. Y cierra la parte de abajo del forro igual que como hicimos en el original sin agarrar el cierre. Así se verá terminado el cierre forrado. Ahora hacemos una bastilla con puntada invisible. Planchas y cortamos el exceso en el largo de los tirantes. Hacemos nudo en las puntas de los tirantes. Y ahora sí podemos hacer un moño para cada hombro. Listo, terminaste tu vestido. Muchas gracias por estar aquí, te espero en mi próximo video. Bye.